Durante esta primera sesión procederemos a conocer la herramienta NXCAE y a que se pueda visualizar cuáles son los procesos necesarios para arrancar el módulo de NXCAE y verificar cada uno de los pasos que ha de realizar el alumno para llegar al análisis por elementos finitos de una pieza. Bien, en la herramienta NX, ya arrancado el programa, procederemos a cargar una pieza, la pieza de ejemplo. Esta pieza nos va a servir para poder comprobar cuáles son las interacciones que ha de tener el alumno con esta pieza que viene del módulo de modelado de NX y cuáles van a ser todas las acciones a llevar a cabo durante la aplicación de tanto la malla, las cargas, las restricciones y el análisis de los resultados. Para arrancar el módulo de cálculo por elementos finitos, desde la carga de la pieza, procederemos a ir a Archivo y en Archivo nos aparecerán las distintas herramientas de las que dispone el programa. Una de ellas es preprocesado y postprocesado. Esta es la herramienta para acceder al módulo de elementos finitos de NX. Pulsaremos en preprocesado y postprocesado, apareciendo este menú en el cual ya podemos ver que hemos arrancado otra aplicación. Se marca aquí en la parte superior donde pone preprocesado y postprocesado. El siguiente paso será, ubicándonos sobre el nombre de la pieza o buscando aquí en el menú desplegable, arrancar un nuevo cálculo y una nueva simulación. Para eso clicaremos botón derecho sobre el nombre de la pieza y ahí podremos hacer un nuevo mallado de la pieza con FEM nuevo, un nuevo mallado y una simulación nueva con FEM nuevo y simulación y un FEM del ensamblaje nuevo. Y también podremos idealizar una pieza nueva. El proceso de idealizado es, como veremos más adelante, es el proceso de eliminar aquellos elementos cosméticos de la pieza que no van a ayudar o que van a dificultar el mallado en el módulo de cálculo por elementos finitos. En este caso nosotros pulsaremos en FEM nuevo y simulación y tendremos este menú. En este menú nos aparece el nombre de la pieza, el nombre de la pieza con simulación y hay una serie de menús a los que debemos tener un cierto detalle, tomar un cierto detalle sobre ellos. Cuando la pieza vaya a necesitar de realizar modificaciones en su geometría para su posterior mallado, pulsaremos en crear una nueva pieza idealizada, crear una nueva pieza idealizada. De este modo, podremos, a través de la herramienta de idealización, modificar la pieza y nos permitirá simplificar el mallado posterior. En la parte de entorno del solver podremos seleccionar cuál es el solver con el que queremos realizar el cálculo.
Habitualmente utilizaremos SIM Central Nastran. Indicaremos cuál es el tipo de cálculo: estructural, térmico, axial simétrico estructural, axial simétrico térmico, acústico, vibroacústico o dinámica. Y en el caso de ser un cálculo en 2 dimensiones, pues se indicará cuál es el plano de uso, cuál es el plano en el que se van a hacer los cálculos. Bien. Seleccionados los módulos con el módulo con el que se va a realizar el cálculo y el tipo de análisis, pulsaremos en aceptar. Bien. Ahora nos aparece el menú de solución. En este menú de solución es donde vamos a seleccionar el tipo de solución que requiere el cálculo que vamos a realizar. Si desplegamos y analizamos con el scroll cuáles son los posibles tipos de solución, la primera es una restricción global, una solución estática lineal para restricciones globales. Bueno, aquí se pueden ver cálculos dinámicos, cálculos de pandeo, cálculos no lineales, etc. Los distintos tipos de cálculo estructural que podemos realizar con este módulo de cálculo por elementos finitos. Optimizaciones de diseño, cálculos topológicos, optimizaciones topológicas. Bien, siempre que realicemos un cálculo de una pieza en 3 dimensiones, es decir, una pieza sólida, deberá estar activa esta pestaña, Solver iterativo de elementos. Cuando se realiza un cálculo en 2 dimensiones de una pieza que sea una superficie, no es necesario que eso esté activo. Bien, cuando no vamos a realizar un cálculo de temperatura o no vamos a tener una intervención en el cálculo de la diferencia de temperatura entre el inicio y el final del cálculo, también podremos activar esta otra pestaña, que es pasar por alto la dependencia de la temperatura del material. En la tabla de materiales de NX, las propiedades de los materiales están analizadas para distintas temperaturas. Es capaz, por tanto, el programa de realizar cálculos con módulos de Young distintos dependiendo de cuál es la temperatura del material. Es por eso que aquí aparece esta pestaña para que puedas utilizar esa posibilidad o no. Hay otra parte importante de este pequeño menú, que es la gestión. Aparece distintas pestañas y en la de control de caso aparece la petición de salida de resultados. El Structural Output Resource es un especial definición o edición de cuáles son los resultados que por defecto el programa saca para un cálculo estructural. Por defecto el programa va a sacar una serie de resultados, ahora vamos a poderlos analizar. Entre ellos va a estar la deformación, las tensiones nodales, las tensiones de elemento,
las rotaciones, las reacciones en las restricciones y las rotaciones en las restricciones. Esas están por defecto. De esta tabla que aparece aquí en el scroll, podríamos añadir todos aquellos resultados que nos parecieran convenientes. Dependiendo de cuál es el tipo de cálculo que se está llevando a cabo, pues hay unos resultados que podemos colocar y otros que, pues, por ejemplo, si hiciéramos un cálculo no lineal, pues deberíamos tener en cuenta la deformación plástica, ¿no? Como ejemplo de cuáles son esas nuevas pestañas que se pueden activar. Las pestañas sencillamente se activan, las nuevas pestañas de resultados se activan pulsando aquí, estando sobre activar la petición, y con eso, bueno, pues tenemos el resultado que queremos. Por ejemplo, desplazamiento. ¿Veis? Pues desplazamiento está marcado, está activado, y ese es uno de los que aparece por defecto en esta petición de salida de resultados. Estas peticiones de salida de resultados se pueden hacer particulares, te puedes crear tus propias peticiones de salida. Son configurables completamente. Bien, después de eso pulsaremos en aceptar, una vez revisado todo esto. Y una vez cambiadas el solver iterativo y pasar por alto la temperatura, pues podremos pasar a aceptar y a analizar cómo ha quedado el conjunto de el entorno en el que está desarrollándose el programa. Si os fijáis aquí abajo donde pone vista del archivo de simulación, si no está activo pulsáis en la pestañita que hay a la derecha. Ahí podréis ver que el programa crea 4 ficheros. Esos 4 ficheros corresponden a el fichero del modelo de CAD, que es este que aparece en la parte inferior, el fichero correspondiente a la idealización, que es el segundo. El tercero es el fichero de FEM, es el fichero donde vamos a proceder a hacer la malla y todas las fusiones de cara, todas las operaciones necesarias para que el modelo de elementos finitos sea creado. Y por último está el SIM, que es donde vamos a aplicar restricciones, cargas y donde vamos a tener los resultados del cálculo realizado. Si pulsamos 2 veces sobre FEM, idealizado, es decir, sobre el fichero de idealización, en este mensaje nos indica que deberemos siempre ascender la geometría para poder trabajar dentro de la idealización, paso que haremos posteriormente. Aquí vemos nuestro modelo. Este modelo podemos modificarlo a través de las herramientas que hay en este módulo, en el módulo de idealización. Ese módulo de idealización, para poder ser utilizado, hemos de utilizar esta herramienta, la herramienta de ascender. Pulsaremos en ascender, seleccionaremos el cuerpo y posteriormente pulsaremos en aceptar. Ahora el cuerpo es posible modificarlo y cambiar su geometría, cambiar cosas de su geometría y simplificar esa geometría. Por poner un ejemplo, iremos a la herramienta de idealización de la geometría, que es esta que tenéis aquí. Pulsaremos sobre ella. El siguiente paso será seleccionar la geometría y hay algunas herramientas por defecto y otras que podemos seleccionar manualmente. Las herramientas por defecto son la de agujeros y la de redondeos.
La de agujeros nos permite, a través de un determinado diámetro, eliminar o hacer que el programa elimine todos los taladros que existan en la pieza más pequeños o iguales a un determinado diámetro que indiquemos. De tal forma que, bueno, si la pieza tiene algunos taladros que no son muy importantes para un cálculo por elementos finitos, pues podremos seleccionar un determinado diámetro y a partir de ese todos los taladros van a desaparecer. Del mismo modo ocurrirá con los redondeos. Yo podré eliminar los redondeos de la pieza a partir de un determinado radio de redondeo. De forma que, bueno, pues esos redondeos no me vayan a interferir en el posterior cálculo de la pieza. Bien, para salir de la herramienta o pulsaremos aceptar o aplicar. Y si pulsamos en aplicar, pues volverá a quedarse la herramienta abierta para seguir haciendo más operaciones. Al pulsar en aceptar, no existe ninguno que tenga un diámetro más pequeño de 0,5 por lo visto. Bien, como han visto, he seleccionado un redondeo y a través de la herramienta de selección de cadena he quitado ese talado que había ahí, que es un talado sencillamente que está realizado en la pieza para hacer un engrasador en esta pieza mecánica. Ese redondeo realmente, o ese taladro, no es necesario para un cálculo por elementos finitos. Me puede introducir un ruido, me puede introducir una malla demasiado fina en esa zona y por tanto, bueno, pues no es necesario que eso esté ahí. Con esta herramienta pues puedo eliminar partes de la geometría que pueden generar un ruido en el cálculo posterior. Realizadas las modificaciones en la geometría, a través de la idealización pasaremos al módulo de mallado. Con eso, para cambiar de módulo, sencillamente clicaremos sobre FEM. En esta ventana nos aparece la información debido a que hemos modificado la geometría dentro del módulo de idealización. Y ahora procederemos al mallado de la pieza y a la definición de cuáles son los materiales de los que está hecho la pieza. Comenzaremos por los materiales. Iremos a gestión de materiales. Y aquí tenemos los distintos materiales que hay en la biblioteca de materiales de NX.
Por ejemplo, indicaremos que queremos una vez que hemos indicado que una determinada pieza tiene un determinado material, ese material aparece en la biblioteca local de materiales. Como ven, ahora no aparece ningún material porque todavía no se lo hemos asignado a esta pieza. Vamos a proceder a asignar el material, desplegando más a asignar los materiales. Selecciono la pieza y ahora defino cuál es ese material que yo quiero utilizar para esta pieza. Por ejemplo, vamos a utilizar ABS con esa pieza. Pulso en aceptar. Si ahora vuelvo a gestionar los materiales, en la biblioteca local de materiales ya aparece ese material que he indicado del que está hecho esta pieza. Designado el material, procederemos después a ir a la malla, a crear una malla tetraédrica en 3 dimensiones, para lo cual seleccionaremos la pieza y el tipo de materia, el tipo de elemento del que queremos que el programa se valga para hacer el mallado. En este caso será un tetraédrico de 4 elementos y NX tiene una herramienta para indicarnos cuál es el tamaño de elemento idóneo o más cercano o que mejor se va a adaptar a la geometría que tiene la pieza. ¿Vale? Ese tamaño automático de elemento, si pulsamos sobre ese rayito que hay a la derecha del tamaño, nos dice que van a ser 13,1 pulgadas. De ese tamaño podemos ir un poco más abajo y con los distintos scrolls que tenemos ahora en la pantalla nos permite ajustar, son ajustes para la malla debido a las curvaturas que tienen las superficies que hay en la pieza. Tanto curvaturas como la tolerancia en función de cuál es el tamaño en las partes pequeñas de la pieza. Dejando esto de manera estándar, podemos después, posteriormente, afinar con mayor detalle todos estos parámetros. Bien. Algo muy importante en NX es conocer qué es un recolector de destino. Un recolector de destino es un recolector en el cual se van integrando las distintas mallas que voy creando. Puedo tener varios recolectores de destino en un mismo ensamblaje. Esos recolectores de destino normalmente lo que hacemos es que cada uno de ellos tiene un material distinto. Creamos un recolector con un determinado material y vamos añadiendo a ese recolector todas las mallas que vamos realizando. De tal modo que solo definimos una vez el material y que posteriormente de ese material cuelgan una serie de mallados. En este caso, al ser una sola pieza, no va a suceder, pero cuando hagamos un ensamblaje podremos verlo con detalle. Pulsaremos en aceptar y se mallará la pieza. La pieza todavía no tiene una malla suficientemente ajustada. Con posterioridad podremos ir ajustándola con mayor detalle. El recolector 3D que les indicaba se encuentra aquí. ¿Ven? Esta es la malla que acabo de crear y este es el recolector. Si pulsamos botón derecho y editamos, nos dice que es un recolector sólido. Si desplegamos aquí no hay ningún otro tipo, pero aquí podríamos crear un laminado sólido o un PL. Si pulsamos en editar, aquí el material
hay que indicar que es ABS. Y por tanto el recolector ya tiene el material y cualquier malla de otra pieza que yo colgara de este recolector ya tendría el material asignado, sin necesidad de seleccionar la pieza y asignar un material. Bien, creada la pieza, creado el mallado, el siguiente paso sería o realizar una verificación de cuál es la calidad de esta malla o ya directamente irnos al módulo de simulación. Analizaremos la calidad del elemento con la herramienta de calidad del elemento y aquí donde pone ajustes de salida y configuración de pantalla, veremos que tenemos que indicar elementos del grupo de salida fallo y aviso y en informe fallo y aviso. El siguiente paso es seleccionar el cuerpo al cual le quiero hacer la verificación. Una vez he seleccionado el cuerpo, pulso aquí en verificar los elementos. Nos aparecerá un archivo de texto en el cual nos dice cuántos elementos mallados hay y cuál es su calidad. No nos ha dado ningún elemento fallido, no nos ha dado ningún elemento de aviso y el ratio de aspecto de esos elementos es 7.77. Para tener un ratio de aspecto suficientemente bueno y asegurarnos un cálculo de calidad, este ratio de aspecto debería estar por debajo de 5 o alrededor de 5 en modelos sólidos y por debajo de 3 en modelos en superficie, modelos en 2 dimensiones. Analizado eso, procederemos a afinar este mallado. Para afinar ese mallado, si queremos hacerlo directamente desde la herramienta del tamaño general de todos los elementos, lo que haremos será pulsar botón derecho sobre la malla anterior y pulsar en editar. Cambiaremos el tamaño general del elemento, por ejemplo, de 10 a 8. Se generará una nueva malla y ahora podremos analizar la calidad de esa malla pulsando en calidad del elemento. Si va peor, no va mejor. 8,25, no siempre, era más pequeño es mejor. Estéreo. Bueno, podemos realizar varias opciones de malla, por ejemplo, otro aspecto que podemos mejorar es la variación del tamaño respecto a de las curvaturas. Y la tolerancia del elemento. Con esto seguramente la calidad ya ha mejorado mucho. Aquí está en 9,41 en este momento. Hemos descendido el número de elementos. Probablemente si este lo dejamos en 12 ahora. Aquí.
8. Pero, por tanto, el cambio de graduación interno no es conveniente. Hoy se trata de hacer un ejercicio de equilibrio entre todos los aspectos que se pueden ir modificando. Bien, analizada y verificada cuál es la calidad de la malla. Como ven ahí, bueno, este es un ejercicio que podemos ir mejorando a medida que vayamos pasando las piezas y las clases, etc. Pasaremos a el módulo de cálculo de simulación. En ese módulo de simulación, lo que nos va a permitir el módulo es realizar la aplicación de restricciones y cargas sobre el modelo. Pulsaremos el botón izquierdo del ratón sobre simulación y nos aparecerá el entorno de simulación. En el entorno de simulación, bueno, tenemos cargas y restricciones en esta zona. Estas son las herramientas para solucionar. Y después tendremos una especial que ahora nos sale iluminada porque no está realizado el cálculo todavía para los resultados. Bien, si desplegamos tipos de carga, bueno, pues aquí pueden ver cuáles son los tipos de carga: temperatura, aceleración, fuerza, momento, rodamiento, par de torsión, presión nodal, presión hidrostática, presión centrífuga, gravedad, rotación, precarga de perno, deformación, carga de movimiento y fuerza nodal. Y los tipos de restricciones son definidas por el usuario: desplazamiento, restricción de desplazamiento forzado, restricción fija, traslación fija, rotación fija, restricción compatible con forma simple, apuntalado, cilíndrica, de mando deslizante, rodillo,
restricciones simétricas y antisimétricas, acoplamiento automático, acoplamiento normal. Y en tipos de objeto de simulación están los contactos entre superficies, los contactos entre las piezas. Bien, esos contactos entre las piezas deben usarse en determinados tipos de cálculo únicamente cuando queramos realizar cálculos entre dos piezas que están en contacto, cuando tienen una interferencia esas dos piezas, cuando esas dos piezas no se tocan y quiero analizar qué va a suceder cuando se toquen. Cada vez que introducimos un contacto en el programa, eso genera que el cálculo sea más complejo. Si tengo dos piezas que están en contacto y sencillamente entre ellas lo que sucede es que están acopladas y yo he de simular que entre ellas hay un contacto y están soldadas, lo más conveniente es que en lugar de definir un contacto, lo que haga es definir que las dos mallas se tocan, haya buena transferencia entre las mallas y de ese modo ya puedo simular, sin necesidad de crear un contacto, que ahí tengo unión entre las dos. Es más simple, realiza el mismo cálculo y elimina la posibilidad de aumentar el tiempo de cálculo. Bien, en cuanto a las restricciones normales, las restricciones definidas como habituales para cualquier programa, bueno, pues tenemos unas definidas por el usuario, es decir, aquí nos va a permitir restringir la dirección X, Y, Z, rotación X, Y, Z. Una restricción fija será un empotramiento, va a restringir los 6 grados de libertad. Una traslación fija únicamente va a restringir los desplazamientos y una rotación fija va a restringir únicamente las rotaciones en la zona donde hayamos. Bien, como inicial colocaremos una restricción fija. Las restricciones o la ubicación de las mismas vamos a poderlas hacer sobre distintos elementos. Clic en botón, selección, botón derecho. Quería hacer esto. Botón derecho, seleccionar. Y ahora aquí en el menú de selección podemos seleccionar esa cara o esta. Y en esta nueva versión de NX aparece la posibilidad de selección ya sobre la malla y sobre un determinado elemento cercano al punto donde he seleccionado. Bien, yo quiero colocar una restricción sobre la cara poligonal que hay en el interior de este agujero, luego pulsar en aceptar y esa será una restricción fija. Bien, y ahora quiero aplicar una carga, que será una fuerza, sobre esta superficie que hay en la pieza. Esa fuerza tendrá un valor de 1 libra fuerza y falta definir cuál es la dirección de aplicación de esa fuerza. Yo voy a tomar el eje vertical, el eje Z en este caso. Y a través de este icono de aquí, invertir la dirección, puedo hacer que vaya en dirección positiva o en dirección negativa. Yo lo voy a colocar en dirección negativa.
ven aquí en este sistema de coordenadas cartesiano aparece ese vector que va cambiando de dirección. Y en distribución puede ser total por objeto, distribución genérica o espacial. ¿Qué significa cada una de ellas? En total por objeto lo que hace es colocar una libra fuerza por cada uno de los objetos que yo haya seleccionado. Si yo tengo varias superficies seleccionadas, sobre cada una de ellas va a colocar una libra fuerza. En este caso solo tengo una superficie. En el caso de distribución genérica, lo que va a hacer es distribuir una libra fuerza entre todos los elementos que he seleccionado. Hay una diferencia importante entre total por objeto y distribución genérica. Una distribución espacial pues es una distribución arreglo a una determinada función. Normalmente se utiliza total por objeto o distribución genérica. Vamos a quedar con distribución genérica y vamos a pulsar en aceptar. Aparecen unos pequeños vectores y en el caso de las restricciones, de no aparecer la restricción sobre pantalla, siempre podemos ir aquí a visualizar y pulsar en expandir. Aparece a través de editar la visualización. Bien, pues con esa restricción y esa carga ya podríamos proceder a realizar el cálculo. Subiríamos aquí donde pone solución y pulsaríamos en resolver. En este menú pulsaríamos aceptar. Nos van a aparecer una serie de pantallas en las cuales nos dice si existe algún error dentro del cálculo. Verifican que no exista ningún error. Y después nos aparecerá una pantalla en la que nos dice que la solución se ha finalizado. Cerramos todas estas pantallas y para visualizar los resultados iremos a resultados, estructural. Clicaremos dos veces, botón izquierdo del ratón, y nos abre el menú de resultados. En el menú de resultados aquí tenemos desplazamientos, rotaciones, esfuerzo nodal, esfuerzo de elementos, perdón, esfuerzo nodal, fuerzas de reacción y momentos de reacción, dado que hemos puesto una restricción fija, no hay momentos de reacción. Bien, si pulsan en animación, pueden ver cómo evolucionan cualquiera de esos parámetros. Tanto la información como la tensión, etc. Bien, este sería un primer ejercicio de aproximación a la herramienta con cada uno de los pasos dados y cada una de las más generales desarrollos del programa de cálculo por elementos finitos NX-Nastran dentro de la plataforma NX general.
Si pulsan aquí en anotaciones pueden ver dónde están los valores máximos y mínimos para cada uno de los resultados. Y si pulsan botón derecho sobre Post View y editar la vista del postprocesador, aquí, por ejemplo, pueden modificar cuál es la escala de representación de deformaciones, qué cantidad de en la leyenda de la izquierda qué cantidad de niveles hay. Por ejemplo, ahora hay 12, podrían subirlo a 14, 15, los que hicieran falta. En cuanto a visualización, bueno, pues podrían analizar todo tipo de resultados. Si van a visualización activada, pueden ir a corte, a plano de corte y en opciones definir cuál es el plano por el que cortar la pieza. De tal modo que podamos ver qué está sucediendo en el interior de la pieza. Para analizar qué está sucediendo, cuáles son las tensiones o las deformaciones que hay en el interior. Bien, pues esta sería la introducción a NX para esta primera introducción. En clases posteriores, pues procederemos a realizar cálculos más detallados, analizar de otro modo las piezas, otros tipos de piezas, ensamblajes, etc.